Estrategias, métodos, procedimientos, técnicas y procesos. ¿Cuál es el lenguaje técnico pedagógico correcto? ¿Cómo identificarlo? Amigos y colegas, yo soy Angélica Turrado. Bienvenidos una vez más a Educación 99, el podcast que te brinda las herramientas técnico-metodológicas y estratégicas para tu práctica docente. Para obtener más contenido como este y seguirte actualizando, suscríbete a nuestros canales y activa la campanita para recibir notificaciones de un nuevo contenido. Hoy el tema que vamos a compartir con ustedes es este podcast número 17 que se titula Estrategias, métodos, procedimientos, técnicas y procesos. ¿Cuál es el lenguaje técnico pedagógico correcto? ¿Cómo identificarlo? Pues bueno, dejen que les cuente que hay una gran confusión entre este lenguaje técnico pedagógico correcto en su aplicación y en el cómo identificarlos. Por supuesto que un docente, una persona que se dedica a la educación, debe de tener claro este lenguaje, debe de manejarlo a la brevedad, incluso no debe de confundirlo. Y esto es lo que en algunas ocasiones pasa a través del tiempo. Tal vez cuando son graduados, pues manejen este tipo de lenguaje, de cultura técnico-pedagógica. Pero resulta que pasa el tiempo y todo lo queremos ver como una estrategia. Finalmente, la estrategia es la que manda en educación. Hay estrategias, muchas, para diferente tipo de situaciones en cuestión de enseñanza-aprendizaje. Pero lo que les quiero compartir hoy, pues es precisamente el que no todo lo globalices como una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Dentro de de la enseñanza-aprendizaje, pues conocemos esto de los procedimientos, procesos, métodos, técnicas, incluso las dinámicas, ¿verdad? Pero a todo esto en su conjunto, pues hay personas que se dedican, docentes a la enseñanza y obviamente lo generalizan y lo meten dentro del cajoncito llamado estrategias. Vamos a ver en esta sesión que les voy a compartir, pues precisamente las categorías que pues integran toda esta parte categórica, ¿verdad? De este lenguaje técnico pedagógico. Fíjense que efectivamente la estrategia es la que domina a este lenguaje técnico pedagógico. Incluso el método, en un método va a existir un procedimiento, un proceso, una técnica, una dinámica de aprendizaje, obviamente. Pero vamos a ver, un procedimiento, para que ustedes lo identifiquen, es una acción ordenada de pasos a seguir, en este caso para aprender algo. Por ejemplo, aprender a leer. Ese es un procedimiento. Tiene una serie de pasos que va a seguir el alumno, incluso para aprenderse una fórmula, para aprender a sumar, a restar. Todo implica un procedimiento. Bien, en un proceso es un conjunto de fases para transformar eso que está aprendiendo en un proceso cognitivo. Hay procesos cognitivos inferiores y superiores. Depende de lo que se quiera lograr con el aprendizaje. En una técnica es muy diferente porque es un conjunto precisamente de estos procedimientos ordenados para obtener un resultado. Por ejemplo, es una estrategia de estudio, una técnica de pintura. En las estrategias de estudio, pues bueno, tenemos a los mapas mentales, los resúmenes y demás. Bien. Una dinámica, pues bueno, esta es más divertida, ¿verdad? Porque son actividades estructuradas para proporcionar ambientes de aprendizaje.
y pues obviamente se dan al inicio o al final en cualquier parte del proceso de esta enseñanza-aprendizaje, y lo que involucra esta dinámica pues obviamente es que se diviertan y que aprendan algo a través del aprendizaje, tema o concepto. Yo les podría decir un ejemplo, ¿verdad? Sapo, sapito, dime lo que sabes tú, y de ahí pues bueno, ya empezará a preguntar, ¿verdad? Pues bueno, las estrategias pues son un conjunto de acciones, decisiones y medidas planificadas para lograr un fin, un objetivo, una meta, ya sea para evaluar, retroalimentar, dar una clase. Ujú. Bien, estas son las categorías. Estas categorías que les acabo de mencionar pueden estar implícitas en un método de aprendizaje. Ahorita vamos a ver cuáles son los métodos de aprendizaje. Bien, lo importante es que no las globalicemos a todo como una estrategia. No, un método, por ejemplo, es un conjunto ordenado, sistematizado, ya sea de procedimientos, técnicas, estrategias, dinámicas, para hacer transformar o aprender algo. Es el cómo. Y su diferencia con una estrategia, pues obviamente ya lo mencioné, que es un conjunto de acciones, decisiones, medidas planificadas para lograr un fin, un objetivo, una meta, ya sea para evaluar, retroalimentar un resultado y demás. Incluso en la llamada planeación especificamos todas nuestras estrategias, ¿verdad? Bien, lo importante, les repito, es que no las revolvamos, ¿verdad? Bien, en esto de las estrategias, pues obviamente cuando tú haces tu planeación, pues bueno, dices, voy a integrar todo lo que voy a utilizar para enseñar, todos los elementos, todo el material, ahí van mis estrategias, ¿verdad? Y pues bueno, tenemos a este autor, Monereo, que nos dice que una estrategia de aprendizaje, pues obviamente, pues procede, ¿verdad?, de este ámbito militar en el que se entendía esta parte de la estrategia como el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares, ¿verdad? En el aula, pues obviamente es cómo voy a dirigir todos estos aprendizajes, cómo voy a utilizar todos mis recursos, cómo voy a utilizar todos estos métodos, técnicas, procesos para lograr efectivamente mi aprendizaje. En una estrategia de una planificación, pues va a estar las técnicas que utilicemos, todos los métodos, todos los procesos que el alumno haga, todos los procedimientos para lograr ese aprendizaje van a estar subordinados a mi estrategia. Yo voy a dirigir esta estrategia, qué es lo que quiero que hagan, cómo van a utilizar las técnicas, cómo voy a utilizar este este método para lograr precisamente el aprendizaje. Todo eso va a estar subordinado a mi estrategia. Bien, pues les repito, tenemos que saber las diferencias es un deber, ¿verdad? Por ejemplo, el método. ¿En qué consiste un método de enseñanza-aprendizaje? Pues bueno, en lograr ese proceso y que todos los alumnos logren los aprendizajes esperados. Bien, la finalidad de el método en educación es que es la causa del aprendizaje, y el efecto efectivamente va a ser el aprendizaje. En mi método yo voy a decir, voy a utilizar este método y mi efecto va a ser el aprendizaje. Vamos a ver qué tipos de métodos pues existen, ¿verdad? Existen los métodos por descubrimiento, en donde el alumno experimenta, manipula, interactúa, y esto es principalmente en los niveles básicos
de aprendizaje, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos el método Montessori, el método Singapur, el método Waldorf. Todos estos métodos son en los niveles iniciales, en preescolar. Después tenemos, y no quiere decir que nada más se enfoquen en ese, ¿verdad? No, en todo el nivel educativo se experimenta, manipula e interactúa con el aprendizaje y en estos métodos por descubrimiento, pero, les repito, principalmente en educación inicial. También tenemos los métodos de modelamiento. Uh-huh. El método del modelamiento es donde el docente da ejemplos, en donde el estudiante imita a aprender algo de lo que está observando. Ajá. Tenemos, por ejemplo, ahí el método Dumont. Uh-huh. Pero bueno, también existen los métodos globalizados. Estos métodos globalizados se utilizan con... El medio va a ser el instrumento para poder conocer, dominar o resolver algo. Y en estos métodos globalizados tenemos que existe mucho la mecanización para, les repito, aprender a conocer o dominar algo. Por ejemplo, tenemos el método Kumon. Por ahí ustedes conocen las escuelas o los centros estos Kumon, en donde se les enseña a los alumnos, a los estudiantes a mecanizar procesos para poder dominar algo, ¿verdad? También está el método Suzuki. Les hemos mencionado varios métodos, pero en este momento no nos vamos a detener a analizar cada uno de estos, solo se los estoy refiriendo. Tenemos otro método que ustedes bien conocen, que es el expositivo. Este expositivo es donde precisamente la persona, el docente, incluso el alumno, ¿verdad?, se detiene a explicar con o sin materiales lo que conoce sobre un tema. Y esto es muy utilizado. Pero bueno, tenemos también el método lúdico o la gamificación de los aprendizajes, pues en donde precisamente se refiere a todos los juegos y dinámicas que se utilizan para la enseñanza-aprendizaje. Estos son los métodos más pues conocidos, ¿verdad? Y los métodos que se utilizan dentro del aula para algunas asignaturas específicas, algunas materias específicas, incluso a nivel superior, pues son los siguientes. Por ejemplo, el método científico. Tenemos otro que es el estudio de casos, que se utiliza mucho en geografía, ¿verdad? Incluso a nivel profesional con los doctores en la medicina. Tenemos también el aprendizaje basado en problemas. Pues bueno, el mismo título lo dice, ¿verdad? Él se utiliza mucho en las ciencias frías, en matemáticas. Tenemos otro, el aprendizaje basado en proyectos, en cualquier rama, asignatura se puede utilizar este método. Tenemos el método del aula invertida. Este método está siendo muy utilizado precisamente en este tiempo de pandemia, en donde los estudiantes, pues se les da las instrucciones o todo el material específico a utilizar antes de que llegue al salón de clases, a la sesión virtual, y pues de ahí enriquecer todo lo que él leyó, con lo que el docente le va a proporcionar, y ahí entra, ¿verdad?, la zona de desarrollo próximo, todo lo que el niño o el alumno sabe, el estudiante sabe, y con ayuda del docente, pues va a perfeccionar, va a potenciar esos aprendizajes, ¿verdad? Este método, les repito, es aula invertida y pues se utiliza bastante. Otros métodos que han tenido mucho auge en este tiempo, pues es el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje activo, donde precisamente el estudiante
interactúa con el conocimiento. Este es aprendizaje situado, donde es a través de la experiencia con el que aprenden los estudiantes. Y pues bueno, estos son algunos de los métodos educativos más implicados en nivel básico y, por qué no, también a nivel superior. Uh-huh. Tenemos otros métodos, pues vamos, citados por otros autores como Julio Pimienta, no sé si conozcan de él. Nos dice que es el de simulación, el estudio de caso, ya lo mencionamos, el aprendizaje in situ, el aprendizaje basado en TIC, el aprender mediante un servicio educativo, ¿verdad? Prácticas profesionales, en otros métodos como investigación o tutoría, el aprendizaje colaborativo, ya se los mencioné. Pues bueno, estos son solo algunos de los métodos más utilizados. Ahora, dentro de los procesos de aprendizaje, que es otra cosa totalmente diferente, pues vemos que un proceso de aprendizaje pues es en donde se selecciona, se recepciona, se adquiere la información para transformarla, para almacenarla y posteriormente utilizarla. Es decir, tú le enseñas al niño a hacer una resta, una multiplicación, una división, y él la va a recordar mediante la mecanización y la va a transformar. Por ejemplo, sumar, restar, leer, formular una hipótesis, despejar una fórmula, armar un rompecabezas. Todos esos procesos, el cómo lo va a hacer y cómo lo va a ir desarrollando, las instrucciones de cómo hacerlo, incluso leer, le va a proporcionar al alumno esas herramientas para poderlas mecanizar y al momento de volverlo a hacer, pues el que las tenga él o ella muy presentes y poderlas, pues vamos, solucionar, ¿verdad? Poder hacer ese ejercicio, esa suma resta, esa fórmula, despejarla, ¿verdad? Bueno, ese es un proceso, es cómo lo voy a desarrollar, casi las instrucciones, ¿verdad? Pues bueno, vamos a pasar a pues la definición, por ejemplo, de algunos autores de lo que es un proceso. Por ejemplo, Gutiérrez lo define como una habilidad para hacer, para cómo hacer algo. Otros lo establecen, ya se lo repito, como un conjunto de reglas prácticas en donde se aprende a hacer un ejercicio. Otra definición es implica hacer un trabajo intelectual, conforme a las reglas establecidas. Pues bueno, serían muchas las definiciones, ¿verdad? Pero lo importante, les repito, es saber identificarlas. Ahora, una técnica de estudio regularmente se configura como una estrategia, ¿verdad? Una estrategia de aprendizaje. Lo correcto es decirle una técnica de estudio, porque así se llaman y tienen una serie de pasos estratégicos para poder llevarlas a cabo. Por ejemplo, un mapa semántico, un mapa cognitivo, un mapa de araña, un mapa de cajas, un mapa algorítmico, un collage. Todas esas son técnicas de estudio, pero se les denomina estrategias de estudio. ¿Por qué? Porque es lo que el estudiante o el docente va a utilizar, la herramienta que va a utilizar para llegar a un conocimiento. Pero no te confundas, te repito, la estrategia es el medio, el cómo le voy a hacer para aprenderlo, y mi herramienta va a ser la técnica precisamente de estudio, desde un cuadro comparativo, una triple Q que le llaman, que es que veo, que no veo, que infiero, ¿no? Un resumen, una síntesis,
un ensayo, un debate, un simposio, una mesa redonda, un foro, un seminario, un taller. Ujú. Otras técnicas de estudio son las que, por ejemplo, ustedes ya conocen, las que les mencioné, también las cita Julio Pimienta. Ajá. Y otras estrategias o técnicas de estudio que se conocen dentro de la docencia y que lo conocemos en este librito que nos proporcionó la Secretaría de Educación Pública titulado Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, es el número 4. Ahí vienen, es muy específicas y descritas las técnicas de estudio, por ejemplo, las técnicas para poder pues llevar a cabo tanto la evaluación como pues el trabajo en el aula. Por ejemplo, las listas de cotejo, las pruebas escritas, las guías de observación, el registro anecdótico, el diario de clase, el diario de trabajo, la escala de actitudes, las técnicas de desempeño como preguntas sobre procedimiento, los organizadores gráficos, el portafolio, la rúbrica, todas estas son técnicas, pero les repito, se convierten en estrategia cuando es parte de de mi plan de trabajo, de mi planificación, ¿verdad? Es decir, yo voy a utilizar todas estas herramientas, ajá, para poder lograr un objetivo, un aprendizaje esperado. Ujú. Bien. Ahora, pues todas estas estrategias, ajá, que implican y que están subordinadas, como son, les repito, el método, el proceso, las técnicas de estudio, van a estar subordinadas a mi estrategia, ajá, a mi plan, a cómo voy a lograr ese aprendizaje. Ujú. Y pues obviamente eh, pues tienen que estar contextualizadas, ¿verdad? Según la necesidad de los alumnos en su conjunto, en el grupo o de uno solo, ¿verdad? A lo mejor tenemos un alumno con barreras de aprendizaje, pues tenemos que eh, darle una técnica, trabajar con un método específico, en donde él va a hacer ciertos procesos cognitivos y pues los procedimientos que él lleve a cabo pues van a ser los que les proporcionemos. Ujú. Estarán también sujetas al nivel educativo, al número de alumnos y a la asignatura en la que se pretenda utilizar. Ajá. También está subordinada al tema, contenido o contenido del programa, ¿verdad? Y pues bueno, recuerden que esto no son recetas. Ajá. El éxito de cada uno de estos elementos, de estas categorías, pues va a depender de la calidad con lo que se aplique y pues todo el material, todos estos instrumentos que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Y cada uno de los estudiantes pues las va a considerar conforme al aprendizaje esperado que se pretenda. Las va a, hacer suyas y el docente pues podrá utilizar el método, estrategia, técnica, proceso que quiera, que decida según su clase, según su tema y principalmente su dominio. Ajá. También estará sujeto a la necesidad, les repito, de aprendizaje y contexto. Puede ser que esto se escuche muy, muy engorroso, muy, que le dé uno muchas vueltas, ¿verdad? Diga, ay, bueno, pues finalmente es una estrategia, pero les repito, lo importante es que domines las categorías. Ujú. Todo puede ser un método, todo puede ser una estrategia. No, vamos a ponerle las categorías y el significado
específico. Bueno, pues esto ha sido todo. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Es un placer compartir un poquito del conocimiento. Lo importante es que se aplique. Muchas gracias, les envío un enorme abrazo y nos vemos para la próxima. Bye.